toda la alabanza, toda la honra. Y es digno porque le ha dado la oportunidad a usted y a mí de estar aquí. Nos ha dado la bendición de poder reunirnos, ¿verdad? Un domingo más para poder seguir siendo ejercitados en su palabra, seguir siendo enseñados a través de ella. Y es bueno, después de que habíamos hecho un descanso y comenzamos el domingo pasado a retomar la serie. Recuerde que esta serie lleva el nombre de Viviendo en Plenitud en Cristo, que está basada en la carta de los Colosenses. Y el tema de hoy es el tema número 5. El tema número 5 lleva por nombre o por título Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo, la imagen del Dios invisible. Así que vamos a abrir nuestra escritura, hermanos, para ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20 vamos a estar leyendo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice de la siguiente manera la escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre, que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una vez más agradecemos el que tú nos des la bendición de escudriñar tu palabra, la cual oramos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a exponerla de una manera clara, de una manera entendible, de una manera fiel, Señor, y que de esa forma mis hermanos la reciban. Oramos, Señor, que seas tú ayudándonos en nuestros corazones para tener corazones receptivos y que tu palabra pueda ser retenida en estos corazones y que podamos ponerla por obra. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, aunque son textos difíciles, ayúdanos a poder entenderlos, a poder exponerlos de una manera clara y fiel, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú nos permites estar reunidos para poder recibir tu palabra en esta mañana. A ti la alabanza, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Después de que Pablo, hermanos, finaliza su oración de acción de gracias, y de intercesión por los colosenses, Pablo aborda un tema sumamente importante, un tema muy sublime de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios. Y Pablo resume y exalta la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina su oración con una clara referencia de Jesús como el medio empleado de parte del Padre para llevar a cabo nuestra capacitación y hacernos aptos para vivir el reino venidero, el reino eterno, como lo decíamos hace 8 días. Y escucha esto: mediante la redención y el perdón logrado por Cristo en la cruz, Dios nos ha librado de la oscuridad tirana de Satanás y nos ha colocado bajo el sano gobierno de su amado Hijo. A través de eso, Él nos ha librado de esta tiranía de Satanás, y ahora, como decíamos hace 8 días, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hermanos,
cada pasaje de las Escrituras, perdón, cada pasaje de las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 24:27 nos dice que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de él. Ahí en Juan 5:39, él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, es por ello que deben de escudriñarlas, ¿sí? Ahora, cuando el etíope, hermanos, iba leyendo el libro de Isaías, Felipe, hermano, usó ese libro, ¿para qué? Para hablarle de Cristo al etíope, ahí en Hechos 8:35. Pero de todas las enseñanzas acerca de Jesús, hermanos, ninguna es tan reveladora y ninguna revela de manera majestuosa a Cristo como lo hace Pablo aquí en Colosenses, en la cita que acabamos de leer, Colosenses 1, del 15 al 19. Y es este pasaje, hermanos, el que destruye por completo cualquier duda o confusión sobre la verdad, la verdadera identidad de Jesús. Y este pasaje, hermanos, es crucial para que tú y yo podamos entender correctamente la fe cristiana. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús para ti, ¿qué es? ¿Quién es? Y entonces, hermano, Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Jesús. Eso es lo que es Jesús. Esa es la verdadera identidad de Jesús. Y recordemos, hermanos, que gran parte de la herejía que amenazaba a la iglesia de Colosas estaba centrada en la persona de Cristo. Según los herejes, Cristo no era suficiente ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Al igual que en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Colosas, algunos falsos maestros decían que Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación, es decir, sí Cristo, pero algo más. Sí Cristo, pero tú tienes que hacer esto o aquello, o vivir de esta manera o aquella. Y esto lo decimos porque al dar un vistazo en un panorama general, al dar un vistazo de manera general en esta carta de Pablo, en los primeros 3 capítulos, hermano, podemos encontrar referente a las herejías en la iglesia que se habían filtrado. Pablo refuta su negación de la humanidad de Cristo, de esa falsa enseñanza, señalando que en él habita corporalmente toda la plenitud de Cristo, como lo manifiesta en el capítulo 2, versículo 9 de esta misma carta. De esa misma manera, hermano, desecha su adoración a los ángeles, como lo muestra en el 2:18, y sus ritos, como lo muestra en el 16:17. Niega por completo la necesidad de cualquier conocimiento oculto para la salvación, declarando que en Cristo, hermanos, está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como nos los marca ahí en el capítulo 2, versículo 3, en el 1:27 y en el 3, versículo 1 al 4. Sin duda alguna, hermanos, el aspecto más grave de las herejías en Colosas era su rechazo a la deidad de Cristo. Esa era la herejía que estaba afectando de manera particular y era la más grave. ¿Por qué? Porque atacaba principalmente la deidad de Cristo. Y antes de tratar algún otro tema, hermano, Pablo lo que va a hacer es defender con fuerza esta crucial doctrina, hermano. ¿Por qué? Porque en eso se basa, la doctrina, lo que creemos en que Cristo es 100% Dios, pero también es 100% humano, o fue 100% humano, ¿verdad? Entonces, en este sentido es que tú y yo como cristianos, hermano, debemos seguir el modelo que Pablo nos da para confrontar las herejías dentro de la iglesia cuando se atacan las verdades de las Escrituras, así como la humanidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, como Pablo nos da ejemplo, tú y yo tenemos que hacerlo. Juan Calvino decía, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio.
Hermano, tú y yo tenemos que, como dice Pedro, ¿verdad?, dar con mansedumbre respuesta a lo que hemos creído y defender las verdades de las Escrituras. Si no, hermano, no podremos quedarnos en silencio. Pablo dijo a Tito en el capítulo 1, versículo 19, búsquelo por favor. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Dice así, él le decía que él debía de tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le había enseñado. Dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces, de esta manera, Tito podría animar a otros con la sana enseñanza, demostrando a los que se oponen que están equivocados, ¿verdad? Siempre, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia, va a haber y ha existido y seguirá existiendo personas que se oponen a las verdades del Evangelio, personas que se oponen a las verdades de la sana enseñanza. Y Pablo le dice a Tito, que él debía demostrar a los que se oponen que estaban en un error. La defensa, hermano, no es para convencerlos de lo contrario, pero sí es para defender las verdades y hacerles ver que están en un error. Gloria a Dios si las personas creen, si las personas se arrepienten. En el capítulo 2 de ahí mismo de Tito, versículo 1, le dijo, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que enseñar. No dijo, pero en cuanto a ti, enseña las experiencias que tú has tenido con Dios, enseña tus habilidades que Dios te ha dotado, enseña, ¿verdad?, lo que tú viviste hoy en la semana y platícales cómo te fue en tu trabajo, enséñales cómo Dios usó tu vida en medio de tu trabajo. No dice eso. ¿Qué dice? Enséñales todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que lo que no está de acuerdo con la sana doctrina tiene que ser, ¿qué?, desechado. No tengo por qué aceptarlo, no tengo por qué admitirlo aunque sea mayoría. Si no está de acuerdo con lo que la Biblia establece, debo desecharlo de mi vida. Entonces, el punto central de lo que Pablo, hermano, habla en que habla es de la deidad de Jesucristo. Es el punto central de lo que marca aquí en Colosenses capítulo 15 al 19, que es nuestro texto base. Pablo revela la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo en relación con Dios, en relación con el universo, en relación con el mundo invisible, pero también en relación con su iglesia, ¿sí? Entonces, bajo este ataque de las herejías que atentaban contra la deidad de Cristo, Pablo les escribe a los colosenses, ya que algunos hermanos de la iglesia estaban siendo engañados por estos falsos maestros para que no confiaran plenamente en Cristo. Y eso era un problema serio. Eso era un problema serio. Estos falsos maestros, hermanos, intentaban hacerles creer a los hermanos que la salvación ofrecida por Cristo era una salvación incompleta. Siempre se ha atacado esa parte. Y a veces, hermano, dentro de la iglesia se enseña esto. Es que tú tienes que cuidar tu salvación. Y cuando cuando alguien dice que tiene que cuidar su salvación en el sentido de que si no la pierde, estoy diciendo que la salvación que Dios me ha otorgado es incompleta. Que Dios no tiene, o que Jesucristo no tiene la capacidad de guardar mi salvación íntegra hasta el día que Él me llame a su presencia o que Él venga por segunda vez si es que todavía estamos aquí. Entonces, estos falsos maestros intentaban hacerles creer a estos hermanos que esa salvación ofrecida por Cristo era una salvación incompleta. Estos falsos maestros, hermanos, decían que esta salvación le faltaba algo más. ¿Qué le faltaba? Tu participación, ¿verdad? Tu participación, hermano. Falta eso. Que si ellos querían vivir una vida espiritual plena, una vida cristiana más plena y profunda, era necesario sí creerle a Cristo, o es más, era necesario creer más allá
de Cristo. Podían hacer ciertas cosas para alcanzar la plena satisfacción en su vida. Es decir, la salvación que Cristo te ha dado no lo satisfagaban completamente o no lo satisfacían completamente. Y la seriedad del problema recaía o radicaba, hermanos, en que estos falsos maestros no estaban descartando a Cristo por completo. Y es ahí donde tú y yo debemos tener siempre el discernidor prendido. Porque las falsas enseñanzas, los falsos maestros, no te van a decir abiertamente, deja a Cristo a un lado. Te van a decir, sí, Cristo, pero la atalaya, ¿verdad? Sí, Cristo, pero el libro del Mormón. Sí, Cristo, pero la adoración a los ídolos. Sí, Cristo, pero también María. Sí, Cristo, pero también el Papa, ¿verdad? Sí, Cristo, pero también lo que tú tienes que hacer como cristiano. Sí, Cristo, pero lo que tú tienes que vivir, hermano. Obviamente nosotros, porque Hebreos dice que debemos de caminar acorde a lo que concierne a nuestra salvación, eso quiere decir, y lo hemos dicho reiteradas veces, que tengo que vivir una vida en santidad, que tengo que procurar una vida que agrade a Dios. Sin embargo, aquí, hermano, los falsos maestros decían, sí, Cristo, sí puedes adorar a Cristo, pero también puedes hacer algo más para sentirte pleno, para sentirte satisfecho. Por eso es el título de nuestra serie, Viviendo en Plenitud en Cristo. Porque, hermano, si somos sinceros, y te preguntara en esta mañana, en este día, ¿te sientes pleno en Cristo? ¿Te sientes satisfecho totalmente en Cristo? ¿Hay una plenitud de vivencia en Cristo que tú disfrutas? ¿O necesitas como que tu salvación, como que tu vida cristiana, como que tu vida espiritual necesita algo más para sentirte pleno, para sentirte plena? Bueno, estos falsos maestros estaban haciendo eso. Decían, no necesitas desechar a Cristo, pero necesitas hacer algo más para sentirte pleno y para vivir completamente. Entonces, la seriedad, les decía, del problema radicaba en que estos falsos maestros no estaban descartando a Cristo por completo, sino que les decían, ustedes pueden adorar a Cristo y algo más, para que ustedes se puedan sentir plenos. Sí deben de buscar a Cristo, sí, no digo que no, ¿verdad? Como la herejía de esta mujer cubana que decía, sí, yo creo en la Trinidad, pero también creo en el Elión, ¿verdad? En el Dios que creó a la Trinidad. Entonces, esos son los falsos maestros. Siempre te van a decir, sí, cree en Cristo, sí, puedes buscar a Cristo, pero no debes dejar necesariamente a tus amigos del mundo que te incitan a pecar. Sí, Cristo, pero no debes apartarte de eso, porque ¿cómo los ganas para el Señor? Porque ¿cómo los ganas para Cristo? Bueno, y no solamente los de allá afuera, ¿verdad? No solamente los del mundo, sino tristemente hoy en día debes dejar también a aquellos que dentro de la iglesia no andan conforme a la verdad. También puedes juntarte con ellos, además son cristianos. No importa que no den testimonio de su salvación, no importa que no den testimonio de santidad, no importa que no den un testimonio de andar en la verdad, puedes juntarte con ellos, además van a la iglesia. Tú puedes seguir a Cristo, pero si el domingo te piden trabajar horas extras, tú debes de ir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú necesitas dinero, Dios sabe que tú tienes necesidades. Y además, ¿qué tal si quién te dice que Dios no permitió, no lo puso porque tú necesitabas dinero y te fueras, ¿verdad?, a hacer horas extras al trabajo? Tú puedes seguir a Cristo, pero si el domingo te sale una carnita asada, ¿verdad? Tú puedes ir a esa carnita asada, tú puedes ir. Dios no te va a condenar por eso, ¿verdad? No debes ser tan religioso ni fanático. Puedes ir a la carnita asada y de paso le traes un taco al pastor, ¿verdad? ¿Ves cómo es la falsa enseñanza dentro de nuestras vidas? Sí sigue a Cristo, pero a tu comodidad. Sí sigue a Cristo, pero a la forma que tú te parezca mejor.
Sí sigue a Cristo, pero no necesitas esforzarse tanto. Sí sigue a Cristo, pero tú no debes de dejar de hacer estas cosas. Sí puedes seguir a Cristo, pero si el domingo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, les dio flojera ir a la iglesia y te dijeron, bueno, vamos, sirve que vayamos aquí al tianguis a desayunar, debemos hacerlo porque la Biblia dice que debemos de cuidar a la familia. Debemos salir a pasear con ellos, procurando la unidad en la familia. No importa que no vayamos a la iglesia. Sí puedes seguir a Cristo, pero también debes de disfrutar la vida que Cristo te ha dado. Debes de disfrutarla. Vete a bailar, vete a divertirte. Además, vas a bailar con tu esposa. Vas a bailar con tu esposo. Que malo fuera, hermano, que bailaras con otra persona. Malo fuera. Ve a tomar con tu esposo. Además va a ser con tu esposo. Además va a ser con tu familia. Y hermanos, escucha esto. Toda satisfacción buscada fuera de Cristo nos es pecado. Toda satisfacción buscada fuera de Cristo nos es pecado. Es decir, si tú no crees que la verdadera felicidad y la plenitud solo se encuentra en Dios y en Cristo, estarás errando en toda tu vida cristiana y siempre buscarás tu satisfacción fuera de Cristo, en otras cosas externas, siempre. Y escucha esto otro, si Cristo no gobierna todo, hermano, Cristo no gobierna nada en tu vida. Si Cristo no gobierna todo en nuestras vidas, Cristo no gobierna nada. Y solamente estoy viviendo una vida de apariencia, porque en esto sí me sujeto y en esto no me sujeto. Esto sí lo busco, esto no lo busco, dependiendo mi conveniencia, dependiendo mi deseo en ese momento, dependiendo mi necesidad en ese momento. Estos falsos maestros, hermano, le decían a la iglesia de Colosas que Cristo era un personaje importante, que probablemente era el personaje más importante de todo lo que Dios había creado. Estos falsos maestros le decían que Él es la creación más excelsa. Él es la creación más sublime de Dios. En otras palabras, los herejes consideraban que Cristo como uno más consideraban a Cristo como uno más dentro de la creación. Y es ahí, hermanos, donde Pablo enfoca todo su esfuerzo para refutar esta falsa enseñanza y comienza esta declaración poderosa. Y él les dice ahí en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y lo que hace Pablo, hermanos, lo que está haciendo Pablo en este texto es identificar dos afirmaciones paralelas y declara, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, lo que vemos en primer lugar, ¿verdad?, de esta declaración es que Pablo lo dice, o lo describe, mejor dicho, como la imagen del Dios invisible. Y esta palabra imagen viene del griego icon. ¿Qué significa? Imagen, pero también significa semejanza, ¿sí? Recuerde que esta es semejanza 100%. No es un símil lo que hemos dicho, no es algo como, es tal cual, ¿sí? Cristo no es algo como Dios, no. Cristo es igual en semejanza a Dios. No se parece al Padre. Cristo es Dios juntamente con el Padre y es igual al Padre y es semejante al Padre. Entonces, si esa palabra icon significa semejanza, podemos leer de esta manera. Él es la semejanza del Dios invisible. Esta afirmación implica que Jesús revela a Dios de manera, hermano, perfecta. Es decir, no solo es una representación, un representante, sino que, hermano, refleja la esencia misma de Dios. Refleja la esencia misma de Dios. En la cultura del tiempo, la idea de imagen en ese entorno cultural que Pablo está hablando, la idea de imagen tenía un gran peso, ya que se vinculaba, hermano, con la representación y la autoridad. Cuando Jesús paga sus impuestos,
¿Qué le dice? ¿De quién es qué? La imagen. ¿Sí? ¿De quién es la imagen? Y en ese sentido es como la cultura lo veía, una representación, pero también una autoridad. Por lo tanto, Jesús no solo es una representación, hermano, sino que es Dios mismo en forma humana. Jesús es Dios mismo en forma humana. Y esta es una de las verdades centrales del cristianismo, hermano. Y reitero, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús hace visible a Dios delante de los hombres. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Jesús. ¿Sí? En una ocasión Felipe le dijo a Jesús, ahí en Juan 14, 8 y 9, vamos a buscarlo para que veamos qué le dijo Felipe, o qué le preguntó Felipe a Jesús. Versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9 Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿Todavía no me conoces después de que he estado por mucho largo tiempo con ustedes? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la semejanza del Dios invisible. Él es, hermano, lo visible de Dios está en Jesús. Me has visto, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Dios no puede ser conocido por otro medio que no sea su Hijo Jesucristo, hermano. Dios no puede ser conocido por otro medio. Y cualquiera que piense que no necesita a Jesús para conocer y adorar al Padre, está gravemente equivocado. Y cualquiera que piense que puede únicamente adorar al Padre sin la necesidad de adorar al Hijo, está gravemente equivocado también. Salmo 2:12 dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces no podemos separar, no podemos dividir, hermano, el hecho de decir, pues yo nada más voy a adorar al Padre sin la necesidad de adorar al Hijo, o yo nomás voy a adorar al Hijo sin la necesidad de adorar al Padre. No. Tampoco podemos decir, bueno, es que yo tengo que buscar a Dios, ¿verdad? Porque todos los caminos conducen a Dios. Tampoco. Hay un solo camino, y Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el único camino, la única verdad y la única forma de vida eterna que puedes tener en mí. No hay otra forma ni otra manera de buscar al Padre, sino es que únicamente por mí, por medio de mí. Porque Jesús es la parte visible del Dios invisible. Amén. Cualquier Dios, hermano, cualquier Dios que no sea Dios, que se revela a sí mismo en Jesucristo, es una ficción de la imaginación del ser humano o de las emociones humanas. Un Dios a imagen del hombre, el reflejo de las ideas humanas y de las debilidades del hombre. Esos son los dioses que se forma el ser humano en su vida. Y escucha esto, no podemos tener un conocimiento de Dios fuera de Jesús de Nazaret. No podemos tener un conocimiento de Dios fuera de Jesús de Nazaret, nacido en Belén, crucificado en el Gólgota, resucitado de los muertos y ascendido a la gloria. Este es el Jesús, hermano, de las Escrituras. Y por medio de alguien más que no sea Jesús de las Escrituras, tú y yo no podemos conocer al Dios invisible. No lo podemos conocer. Así que todos los que hoy, en este día, han reducido a Jesús al nivel de un meramente hombre, es uno de los más grandes profetas que ha pisado la tierra. Aun cuando, hermano, fuera el mayor de los hombres, aun cuando fuera el mayor de los profetas, aun, hermano, cuando fuera el mayor de todo, humanamente hablando,
han perdido la idea básica acerca de Dios y nunca podrán conocerle. Sin Cristo, Dios permanece desconocido para la humanidad. Sin Cristo, Dios permanece desconocido para la humanidad. Por eso es que cuando compartimos el Evangelio, los invitamos a venir a Cristo, no a venir al Padre, no a venir al Espíritu Santo. Los invitamos a venir a Cristo, porque para conocer al Padre necesitamos pasar por Cristo, porque Cristo es la imagen, la semejanza del Dios que no podemos ver, del Dios que no podemos ver. Ahora, lo segundo que Pablo menciona es que Jesús es el primogénito de toda la creación, ¿sí? De ese mismo versículo 15. La segunda parte es que él menciona que Jesús es el primogénito de toda la creación, y la versión Palabra de Dios para Todos nos da más luz sobre el texto, un texto, hermanos, que ha sido tergiversado argumentando que Cristo fue creado por el Padre. Sin embargo, Pablo, hermano, refuta esto y cito lo que dice la Palabra de Dios para Todos. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Y el conflicto, ahí es la palabra existe. Porque decíamos en una de las clases, al decir existir, quiere decir que fue ¿qué? Creado. Si algo existe, es porque fue creado. Y al tergiversar este texto por esa palabra, quienes buscan habilidosamente decir que Cristo fue creado, tuercen el texto porque no leen el contexto de lo que Dios está hablando, de lo que Pablo viene hablando. Y este texto, hermano, no significa que Jesús fue creado, sino que denota supremacía y autoridad sobre toda la creación. En la cultura judía, hermanos, y grecorromana, el primogénito era, hermano, considerado el heredero y tenía un estatus especial. Por eso es que siempre, ¿verdad?, vemos los primogénitos. Por eso cuando Dios envía las plagas a Egipto sobre los primogénitos, ¿verdad?, porque tenían un estatus especial. Por lo tanto, al llamarlo primogénito, Pablo, hermano, subraya que Jesús es el primero en rango, en dignidad dentro de todo lo creado, reafirmando, hermano, su divinidad y el rol como mediador entre Dios y los hombres. No está hablando Pablo que Él es el primero de la creación como algo creado. Es el primero en qué? En rango, en que es el primero y reafirma que es el primero en dignidad, el primero en rango, el primero en que afirma que Él es poderoso, porque, hermano, dice que Él es Señor supremo de toda la creación. Y el único que puede ser su Dios supremo de toda la creación es Dios. O sea, ahí entonces podemos entender que Cristo es un mediador, es divinamente y es humanamente, pero es un mediador entre Dios y los hombres. Esto quiere decir también que Él es desde antes del universo, o desde antes, mejor dicho, que el universo fuera creado. Cristo es autoexistente, hermano. Es decir, existe en sí mismo. Él es eterno. Él es eterno. Entonces, podemos reiterar que Cristo no es el primero en el tiempo, sino el primero en autoridad. Cristo no es el primero en el tiempo, sino el primero en autoridad. Cristo es el dueño y Señor, hermano, del universo, porque Él es su comienzo y Él es su fin. Él es el alfa, Él es el omega, su origen, su meta, y todo lo vinculado con lo uno con lo otro. Es Él, hermano, quien creó todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra. Escucha esto para ir terminando en esta tarde. Sin Jesucristo, este universo, dotado de orden y poder y creado con sabiduría, pierde todo su significado y pierde toda su estabilidad. La pregunta es, ¿cómo es que se sostiene nuestra constelación? ¿Cómo es que se sostiene el sistema planetario? ¿Cómo es que la Tierra sigue flotando? Bueno, a lo mejor científicamente te puedo decir que pues por la atmósfera, por la condición atmosférica
fuera de la tierra, es que la tierra se puede mantener firme, ¿verdad? Y la tierra no se mueve de su lugar. Y eso lo sabemos. La tierra no se mueve de su lugar, gira sobre su propio eje. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas enseñanzas en la escuela? Pero ¿quién lo sostiene? ¿Quién sostiene al universo? ¿Qué pasaría si Jesús dejara de sostener el universo? Hermano, todo se volvería un caos. Aun cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, Jesús gobierna, Jesús es quien equilibra ese gobierno. Porque si Dios dejara que Satanás hiciera lo que se le antojara, hermano, este mundo ya hace mucho hubiera desaparecido. Pero Jesús es Señor y Él controla todo, hermano. Cristo es el dueño del universo y es Él quien lo sostiene con su poder. Y si Él es tu Señor, hermano, hermana, ¿qué problema puede haber o existir en tu vida que Él no tenga el poder para darle una solución? ¿Qué circunstancia puedes tú pasar que Él no pueda sostenerte en medio de esa situación? Si Cristo, hermano, es dueño de todo, y si Él es dueño de tu vida, ¿qué necesidad hay en tu vida que Él no pueda suplir conforme a su voluntad? ¿Qué necesidad hay en tu vida que Él no pueda suplir conforme a su voluntad? Si Cristo, hermanos, es el que sostiene el universo, hermano, no dudes que Él te sostendrá hasta el final. No dudes que Él te sostendrá hasta el final. Esa es la promesa que Dios hace para aquellos que son suyos y la hace a través de Judas, el hermano de Santiago y el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Santiago, versículo 24. Judas, versículo 24. Judas está entre Mateo y Apocalipsis. Ahí lo encuentra. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el versículo 24? Le leo en palabra de Dios para todos. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos. Y puede también, dice, hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Dios es quien nos puede guardar sin caída, dice la 60. Dios es quien nos puede guardar sin caída. Y ahí, hermano, también es un texto malentendido. Porque dice, entonces, ¿por qué pequé? Entonces, ¿por qué caigo en pecado? Aunque soy cristiano y de repente peco, ¿por qué peco? Si dice Judas que Él puede guardarme sin caída. Bueno, es que Judas no está hablando de que puedes pecar. Judas está hablando de que esa caída significa o se refiere guardarte de la apostasía, guardarte de que apostates de la fe, guardarte de ser divorciado de las verdades del Evangelio. Eso es lo que Dios a través de Judas nos promete. Tú y yo podemos permanecer en el Evangelio porque Él nos guarda, hermano. Si Él no nos guardara, hermano, si no tuviera cuidado de nosotros, tú y yo no estuviéramos aquí. Tú y yo estuviéramos dándole vuela a la hilacha allá en el mundo. Y aun cuando nos descarriamos de repente, el buen pastor toma su cayado y nos mete nuevamente al redil. Muchas veces cuando somos obedientes en su misericordia, de manera pacífica, pero cuando somos rebeldones, no queremos entender, lo hace con mayor firmeza. Y entonces te tiene que meter en una enfermedad, te tiene que meter en un accidente, te tiene que meter en una escasez financiera, te tiene que meter en muchas circunstancias para que reconozcas que sin Él nada puedes hacer. Porque Él te guarda sin caída. Porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Y termino con esto. Imagínate, hermano, a un hijo
que trae una foto en su mano, que trae la foto de su padre en su mano, que está lejos. Por alguna razón, el papá no está ahí. Y él trae la foto en su mano. La imagen, la foto, hermano, le trae consuelo, porque aunque no lo puede ver en persona, esa fotografía le recuerda, hermano, su amor, su protección, su presencia constante en la vida del Hijo. De la misma manera, hermano, Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Dios es, en su infinita sabiduría y amor, se reveló al mundo a través de Jesucristo. No es una simplemente representación, sino es la manifestación real y vívida del carácter de Dios. Esto significa, hermano, que cuando miramos a Cristo, vemos la misericordia de Dios en acción. Cuando tú y yo miramos a Cristo, vemos su misericordia de Dios en acción. ¿Por qué? Porque Él no nos paga conforme a nuestras obras, hermano. Por Cristo no hemos sido consumidos, tú y yo. Por Cristo no hemos recibido lo que nosotros merecemos. Por Cristo, hermano, Dios nos trata con misericordia. Por Cristo, hermano, es el reflejo de la misericordia de Dios, su poder transformador, su gracia infinita y su misericordia en nuestras vidas. Cristo, hermano, Él es el reflejo perfecto de Dios, el acceso directo al Padre, el camino, la verdad y la vida. Así como el Hijo, hermano, puede aferrarse a la imagen, a la fotografía de su Padre y confiar en que Él volverá, nosotros podemos aferrarnos a Cristo seguros de que en Él encontramos todo lo que necesitamos: amor, perdón, salvación y esperanza. ¿Estás falto de amor? Ve a Cristo. ¿Te cuesta otorgar perdón? ¿Te cuesta perdonar? ¿Te sientes herido, herida? Ve a Cristo. ¿Sientes como que no eres salvo? Escudriña tu corazón para saber si eres salvo o no. Porque más engañoso es el corazón que todas las cosas. Y si confiamos en Él, hermano, el corazón de repente siente una cosa y de repente siente otra. El corazón es voluble. Pero en Cristo hay esperanza y hay salvación. Así que hoy te invito, hermano, a que no solo mires a Cristo como una imagen distante, no mires a Cristo como una imagen distante, sino que rindas tu vida a Él, lo sigas de cerca y experimentes la salvación que el Padre otorga a través del Hijo. Porque en Cristo, hermano, Dios, el Padre, ya no es invisible. En Cristo, Dios, el Padre, ya no es invisible. Él está aquí con nosotros, transformándonos y guiándonos hacia esa herencia eterna. Así que, si estás sin Cristo, ven a Cristo. Si has fallado a Cristo, ven a Cristo, así como está. Porque Él no es un Dios distante, Él es un Dios cercano. Amén. Cierra tus ojos ahí como estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esto que hoy pudimos ver, en este primer versículo, que tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, podemos entender que tú eres la imagen vívida del Padre y que tú no eres un Dios distante, sino eres un Dios cercano. Si nosotros, Señor, optamos por vivir vidas diferentes, vidas sumergidas en alguna situación, en alguna cuestión emocional, situación natural, situación física de enfermedad, Señor, no es porque tú no seas suficiente, no es porque tú no seas un Dios cercano, es porque nosotros queremos sumergirnos ahí, quedarnos ahí.
Así que gracias, Señor, porque tú lo controlas todo y podemos tener la plena seguridad y certeza de que nada de lo que acontezca en nuestras vidas se sale de tu control. Nada de lo que nos acontezca y tú permitas en nuestras vidas está fuera de tu mano, fuera de tu gobierno. Gracias porque, como decía Judas, tú nos guardas sin caída, Señor, para presentarnos, Señor, un día, Señor, delante de ti, sin mancha, sin arruga, para presentarnos de una manera gloriosa y podamos entrar a tu presencia con alegría y sin falta alguna. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano, porque Él es bueno. Aleluya. Él es bueno y es